Hola, bienvenido a este tutorial de diagramas unifilares o también de esquemas eléctricos. Y este video tiene la intención de cubrir algunas consultas que me han venido realizando algunos alumnos y también algunas personas. En primer lugar, hay que tener en cuenta la norma. Hay una norma de símbolos gráficos en electricidad y las cuales están basadas en la norma internacional IEC 606-17. IEC o CEI, que es lo mismo, la Comisión Electrotécnica Internacional, la primera en inglés, la segunda en castellano, y en la cual se describen todos los signos gráficos que se deben utilizar para desarrollar esquemas eléctricos o también para desarrollar diagramas unifilares. En este PDF hemos separado los que vamos a utilizar en el diseño que tenemos como ejemplo para este video. En primer lugar, el sistema de grillas. Las grillas no son otra cosa que los pequeños cuadraditos punteados en bajo relieve. Entonces, estas grillas nos permiten dimensionar el dibujo, diferenciar por el tamaño algunos elementos o dispositivos eléctricos de otros. Entonces, las grillas siempre son importantes para dibujar cada uno de los elementos de un sistema eléctrico. Entonces, estas grillas, según el Código Nacional de Electricidad, deben tener un espaciamiento de 2.5 milímetros. Y todos los símbolos hacen mención a esta grilla para poder tener una idea de la proporción en la cual se va a tener que dibujar cada uno de esos símbolos. Entonces, teniendo esto como consideración, ahora vamos a ir viendo cada uno de los símbolos. Accionado de motor eléctrico. Como ustedes pueden ver en este cuadrado, por ejemplo, en el símbolo de el accionado por motor eléctrico. Hay una línea punteada que ocupa, como pueden ver, dos grillas, un círculo cuyo diámetro también es 2 grillas y dentro la letra M, que significa motor. Entonces, esto es lo importante de las grillas para poder dibujarlas en AutoCAD. El segundo símbolo, el conductor eléctrico. Es una línea un poco más gruesa que los puntitos de las grillas. Es el símbolo más sencillo. El punto de conexión, como pueden ver, es un circulito, es un círculo ya sólido, que es un poquito más grande que los puntos o las líneas punteadas de las grillas. El terminal unipolar o el terminal de cable unipolar, en el código, definido como el extremo de cables sellados, se muestran con 3 cables unipolares, extremos de cables sellados. Entonces, el símbolo es este trapecio que ven acá. En este caso, el cable está en posición horizontal, y vean la dimensión del trapecio según las grillas, ¿no? Entonces tiene 2 grillas de alto, tiene 1, 2, 3, 4 grillas en la base, 3 grillas en la base superior o en la base más pequeña, y cada una de ellas pues no ocupa el total de la última grilla, sino que llega a la mitad, ¿no? Después tenemos el transformador trifásico, que son 2 círculos de 2, 3, 4, 6 grillas de diámetro, y los 2 círculos se intersectan en 2 grillas, ¿no? Este símbolo del transformador trifásico debe tener el símbolo del tipo de conexionado en ambas bobinas. Debe tener como símbolo la potencia del transformador, la relación de tensión, el porcentaje de la tensión de cortocircuito o de la impedancia de cortocircuito y el grupo de conexión. Después tenemos el transformador de tensión, que debe tener 1, 2, 3 grillas porque cae casi en la mitad, 3 grillas de diámetro, y están intersectados por una grilla. Estos dibujos que hemos visto hasta acá ya los hemos dibujado en AutoCAD.
Entonces, por ejemplo, aquí pueden ver ustedes el motor, el accionamiento por motor, la terminación del cable unipolar, el transformador con su grupo de conexión. No ponemos aún los datos de potencia porque eso depende a la hora que hagamos el unifilar. El transformador de tensión, que son los dispositivos eléctricos que hemos visto hasta el momento. Y como pueden ustedes ver, las dimensiones que nos han dado en la norma de símbolos gráficos nos ayuda inclusive a diferenciar, fíjense, un transformador de distribución o de potencia cuyos círculos o cuyo gráfico es más grande que un transformador de tensión y es más grande que un motor o que el símbolo de un motor. Entonces seguimos con los símbolos. Ahora tenemos el transformador de corriente, que es el 41, y este transformador de corriente tiene dos devanados secundarios en el núcleo. Puede haber transformadores de corriente de un solo devanado, o pueden haber transformadores de corriente de dos núcleos. También hay símbolos para ello. En este caso nosotros vamos a usar este transformador porque vamos a usar uno de sus devanados del secundario para medición y el otro para protección. Seguidamente tenemos el interruptor y aquí tenemos el símbolo del interruptor. Aquí también podemos ver las dimensiones, no tanto de la línea superior porque esta va a continuar, ¿no?, en el diagrama unifilar, pero sí importante el nivel al cual se encuentran la línea oblicua que simboliza el contacto y el aspa que simboliza también el otro contacto de conexión. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, dos grillas y una grilla de separación para poder hacer la inclinación de esta línea para simbolizar este interruptor. El seccionador, que es el 22, que está más abajo, acá está, este es el seccionador. En lugar del aspa o de la crucecita tenemos una línea. Después tenemos el interruptor seccionador, que es el 24, que en este caso tiene una circunferencia, ¿no? O sea, tiene la rayita del seccionador y una circunferencia. Seccionador con dispositivo de bloqueo, seccionador con dispositivo de bloqueo operado manualmente. El sistema de enlace, el sistema donde llegan cables, las conexiones de los diferentes dispositivos de protección o de maniobra. El relé que es un rectángulo, aquí pueden verlo, de 1, 2, 3, 4 grillas de lado, 2, 4 y 6 grillas de largo. El asterisco, este asterisco debe ser reemplazado por características del relé, que debe indicar el símbolo de el tipo de protección con el que está configurado este relé. Después tenemos el fusible. Aquí tenemos el fusible, ahí está también las grillas que nos indican de qué tamaño debe ser este rectángulo. Y finalmente tenemos el cortocircuito fusible, el símbolo general acá, que es el cortocircuito fusible. Entonces todos estos elementos también los hemos dibujado acá, ¿no? Entonces acá tenemos, por ejemplo, el transformador de corriente con dos bobinas. En el lado secundario tenemos el interruptor, el seccionador y el seccionador interruptor. El relé, dentro del cual vamos a poner las funciones de protección que va a tener configuradas para este diagrama unifilar, el fusible y el cortocircuito fusible. Esta es la primera parte para poder desarrollar un diagrama unifilar. En el siguiente video vamos a enlazar todas estas piezas, todos estos símbolos que los hemos diseñado de acuerdo a lo que dice la norma de símbolos eléctricos y también lo que dice la IS 606-17. Así que los espero en el próximo video.